Hola amigos cinéfilos, amigos amantes del buen cine y de las producciones audiovisuales en general. Aquí tu amigo Pablo Podía con un nuevo video. Y bueno, al día de ayer, viendo que ya estamos en vísperas de Halloween, de que es el mes del horror, del terror, decidí darle una oportunidad a la famosa película que ha dado mucho de qué hablar, que es Terrifier. Y sobre todo porque tiene pues una secuela, o sea, ya casi una saga, por así decirlo, y no me sorprenda que haya trilogía. Pero bueno, el punto es que me sorprendió mucho porque Terrifier 2, sobre todo la 2, es una película que con poco presupuesto batió récord en taquilla en Estados Unidos. Y ha sido tanta la tendencia viral que existe de esta película que ya se está estrenando en más países. Y es que pues, aunque parezca increíble, Terrifier 2 tiene un presupuesto de $250,000 y hasta ahora ha recaudado 5,4 millones de dólares. Eso quiere decir, tienes más del 500%, creo que sí, exacto 500, o jamás, sí, realmente me fallan los números, de lo que tenías de presupuesto. O sea, recuperaste, mega recuperaste y todo lo demás. Y bueno, tú te vas a preguntar, y pues bueno, ¿qué tiene eso de ultra guay? Pues bueno, Terrifier, si no la has visto, te recomiendo que la veas. Si no eres muy exquisito con el tipo de producciones, porque sin duda Terrifier, sobre todo la 1, cae en una producción tipo B. O sea, una producción de muy bajo presupuesto, pero no quiere decir que tenga mal sonido o mal video. Pero se nota por algunas cosas como temas de iluminación, la actuación de los actores, entre otras cosas. Y este cine grotesco que muchas veces pues decimos que se ve muy falso, que se ve ya muy exagerado, pues Terrifier, también por tema presupuesto, porque recuerda que una película a veces puede caer en cine B dependiendo del presupuesto, y cómo se ve la producción, la calidad y todo lo demás. Y pues Terrifier parece realmente como que la hizo una pequeña productora, que es la verdad, y pues exacto, con poco presupuesto. Pero a pesar de eso, Terrifier se ha vuelto un fenómeno, inesperado, y es porque lo que había leído es que Stephen King había visto la película y la recomendó, porque realmente Terrifier nos recuerda a este tipo de cine grotesco, gore, sin tanta censura y tantos tabúes. O sea, Terrifier tiene cosas y puntos muy buenos, ambas partes, porque es ese tipo de películas que no tiene miedo en matar protagonistas o en hacerlos sufrir mucho, o personajes que tú crees que van a salir vivos por ser los clichés, y resulta pues todo lo contrario. Y sobre todo pues también el tema de la actuación del payaso de Terrifier, Art the Clown, así se llama. Este payaso realmente es como una especie de combinación de clichés entre Jeepers Creepers, un Jason, no sé, hasta incluso en la parte 2 se ha vuelto como un Freddy. O sea, realmente pues es una cosa rara, pero realmente pues cuando te le pones a dar una oportunidad te das cuenta pues que ese es el chiste de este tipo de cine. Simplemente disfrutar la masacre y la matanza. Ya en cuestión narrativa pues sí, la película nos deja mucho que desear, porque hay cosas que no nos cuenta bien. No sabemos si esta persona será un humano, al parecer es un ente, luego que es invencible, revive, hay una alucinación que solo ve él, pero luego ve otras personas. No se saben algunas cosas que simplemente van cayendo pues acorde a la trama lo necesita, pero no deja de decir que Terrifier es una película que, insisto, tienes una noche aburrida, quieres ver vísceras, sangre, y pues no te importan las malas actuaciones así, pues adelante, puedes ver Terrifier 2, y pues sin duda te aseguro que vas a tener un charco de sangre muy pero muy amplio que limpiar. Pero pues sí, también ten cuidado pues si eres una persona sensible, porque Terrifier sin duda pues sí muestra, como te digo, un gore muy fuerte, y pues se torna un poquito, valga la redundancia, decirlo grotesco, se torna muy grotesco, pero termina siendo pues una película interesante que ver, porque insisto, se ha vuelto un fenómeno y es de no creer. Y pues Terrifier 1, por si te lo preguntas, tuvo un menor presupuesto todavía, tuvo $100,000, y pues realmente tú te quedas sorprendido. Y la diferencia de años que se han estrenado pues Terrifier, entre Terrifier 1 y 2, ha tenido que esperar nada más que 6 años para estrenarse. Terrifier 1 se estrenó en octubre del 2016, y su secuela pues se ha estrenado también pues en octubre, 6 años después. O sea, mucho que desear. Algunas cosillas, insisto, pero no lo veo tan mal. Creo que este tipo de cine es un cine en el que muchos debemos apuntar. ¿En qué sentido? Aquí viene la parte del video en el que tengo mi diarrea verbal filosófica de aquellas personas que se quieren dedicar al cine. ¿Y a qué me refiero? En que tienes que hacerlo. O sea, a la final de cuentas no sabes que si tu película es que tiene poco presupuesto, es que se ve muy ridículo, muéstrala, exhíbela,
véndela. Y mira lo que pasó con Terrifier. La 1 no le funcionó, pero en el segundo han pegado y les ha ido súper bien, lo cual pues no dudo en que ya van a mejorar la calidad de sus producciones y pues en general en todo el tema de buscar actores más reconocidos, con más experiencia, mejores equipos y todo lo demás. Entonces queda eso de que si quieres dedicarte a hacer cine, pues tienes que arriesgarte. No siempre vas a salir con tu mejor película en tu ópera prima o tendrás que hacer cosas excelentes. Tienes que entender un poquito eso si quieres dedicarte al mundo del cine. Bueno, amigo, amiga cinéfila, déjame desde ya tus comentarios, tus opiniones sobre esta película. ¿La has visto? ¿No la has visto? Pues si no la has visto, yo te invito a que mires Terrifier porque realmente la película está muy divertida en ciertos aspectos. Sabes que soy un amante del terror y el horror y pues la película sí me pareció entretenida, aunque un poquito desesperante, lo reconozco por las anteriores cosas que te he dicho, pero creo que la película cumple su cometido, que es dar un poco de gore a la noche de Halloween. Entonces, nada, si te gustó el video ya sabes, déjame un like, suscríbete al canal, comparte este video con todos tus amigos y pues mira, si no has votado en la parte de la comunidad, no he hecho publicaciones para que la encuentres y no te pierdas, he dejado una seccioncita en la que pues tú, mi amigo o mi amiga cinéfila, tienes la decisión del próximo video que estoy pensando hacer, que pues compensa lo que he venido diciendo hace tiempo de que sea especial. ¿Quieres que sea un en vivo? Para celebrar un poquito el crecimiento del canal, ¿quieres que sea un top o prefieres que sea un blog? Hasta ahora pues parece que la gente se está haciendo por el blog, pero aún todo puede cambiar. Esta decisión ya va a caducar la próxima semana que viene y les traeré ese video, así que ve a la sección de comunidad y déjame saber tu opinión con tu voto y tu comentario. Pero bueno, aquí tu amigo Pablo Padilla y nada, nos vemos en un próximo video. Chao.